Bendiciones, hoy estaremos compartiendo el Salmos 1 del versículo 1 al 3. Estaremos viendo con el tema el consejo de Dios. Y la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿De quién es aventurado? Bienaventurado no solo es la palabra con que comienza este salmo, sino que en ella está la esencia de la promesa dada a aquellos que leen estos poemas y los ponen en práctica. Las promesas de que Dios da a nuestras vidas nos está primero diciendo: no pases por los caminos equivocados, ve por las veredas correctas, por los caminos correctos. Dios está hablando a nosotros que necesitamos caminar por las veredas de la verdad. Y aquí en este salmo habla de bienaventurado todo aquel que hace lo que la palabra está hablando. Dice: bienaventurado el que no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Las amistades que nosotros tenemos influyen en nuestras vidas. Influyen de tal manera que necesitamos mirar quién son nuestros amigos, nuestras amistades, las cuales nos están llevando por un lado correcto o un lado equivocado. Si nosotros tenemos amistades que se están conduciendo por el alcohol, las drogas, entonces posiblemente puedan influir a nuestras vidas. Pero usted y yo, la palabra nos manda que no andemos por esos caminos, sino que caminemos por los caminos derechos. Los amigos que están en nuestra vida, tenemos que saber cuáles son, quién son ellos. Y Proverbios 4:14 nos habla: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No entres por esos caminos. También Proverbios 1:15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. La advertencia, el consejo de Dios que da nuestras vidas: aparta tu pie. Si tu pie se está yendo por el lado equivocado, si tu mano se está yendo a tomar lo que no es tuyo, dice el Señor aquí en Proverbios 1:15, dice: no andes por caminos con ellos. Si alguien te induce a robar, no lo hagas. Si alguien te induce a adulterar, no lo hagas. Camina por el camino derecho. Y Salmo 119:110 también habla: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de los mandamientos. Ese es el consejo de Dios. Y miraremos hoy la responsabilidad que nosotros tenemos a escudriñar la palabra y ponerla por obra. Y Salmos 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es necesario meditar en la palabra. Es necesario poner atención a la palabra. Meditemos en la ley de Jehová. Meditemos de día y de noche. Necesitamos meditar en la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que Dios nos está pidiendo que meditemos. Meditar, reflexionar, dice. Gemir, murmurar, cavilar y hacer un sonido quedo, como un suspiro, y meditar y contemplar algo mientras se repiten palabras. Esa es la meditación. Representa algo distinto a la palabra meditación.
No es la meditación de los que muchos hablan. Está hablando de meditar en la palabra, la cual solo puede ser un ejercicio mental. Esa es la meditación de la que el mundo está hablando. Pero Dios nos manda a nosotros a meditar la palabra. En el pensamiento hebreo, el meditar es acerca de las escrituras. Implica repetidamente, silenciosamente, hasta el abandono de distracciones externas. Esa es la meditación de la palabra, de alejarnos nosotros de las distracciones externas. ¿Qué te está distrayendo a ti? ¿Qué es lo que te está distrayendo para no meditar en la palabra? Dice que en su ley necesitamos meditar día y noche, dice la palabra. Que meditemos. Y Salmos 119:35 habla: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dices, guíame por las sendas de tus mandamientos. Es necesario que Dios nos guíe por las sendas de sus mandamientos, para que en ella tengamos nuestra voluntad. El mundo se está perdiendo. El mundo está deseoso por saber, por encontrar la paz, pero no la encuentra. Porque es necesario meditar en la palabra para que en ella tengamos la voluntad. Es necesario que le digamos al mundo que hay palabra para su vida, para que puedan entender y sentir la paz que Dios solamente ofrece. Bienaventurado, dice también el Salmo 119:1, los perfectos de camino, que andan en la ley de Jehová. Bienaventurado, decía al principio del Salmo 1. La clave para la verdadera felicidad es meditar en la palabra y ponerla por obra. Y Santiago habla también de que la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el beneficio que nosotros vamos a recibir si la palabra la meditamos y nos apartamos de los caminos torcidos, de los caminos de los impíos, de los caminos que no convienen. Entonces llegaremos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice la palabra en Salmos capítulo 1, versículo 3. Pero también Jeremías nos habla. Jeremías 17, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará de día ni de noche, y dará su fruto, y dará su fruto. El meditar en la palabra trae el beneficio de dar fruto a su tiempo. Entonces el Señor nos manda a nosotros en este salmo a que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Y segundo, nos manda a que meditemos en la palabra. Y tercero, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Quieres dar fruto? Medita en la palabra. Medítala, que esta palabra no se aparte
ni de día ni de noche, dice Josué, sino que la pongas por obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que meditan en tu palabra y la ponen por obra. Señor, sigue dando sabiduría a nuestras vidas y que sigamos siendo hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.